Rusa de Ucrania. Y justamente a propósito de este tema bélico, hoy se lleva a cabo una sesión de la Asamblea General de la ONU en su sede en Nueva York, en el curso de la cual el embajador peruano Manuel Rodríguez Cuadros tendrá que tomar la palabra para explicar la posición del Perú. Como recordamos, sesionó inicialmente el Consejo de Seguridad de la ONU, que está compuesto por 15 países, 5 permanentes, que son los 5 países nucleares, más 10 que se rotan durante un cierto periodo. En este periodo el Perú no es miembro del Consejo de Seguridad, pero lo es de la Asamblea General. En el Consejo de Seguridad basta que alguien oponga un veto, fue el caso de Rusia, para que no se pueda decidir nada, mientras que en la Asamblea no hay veto, pero sus decisiones no son vinculantes. Para comprender los alcances de esta Asamblea General, que debe comenzar dentro de pocos minutos, hemos invitado a un especialista de las relaciones internacionales, el señor Fabián Novak, que es profesor de Derecho Internacional en la Universidad Católica e investigador en el Instituto de Estudios Internacionales. Señor Fabián Novak, muy buenos días y bienvenido a RPP. Buenos días, Fernando, ¿cómo estás? Cuéntenos, por favor, qué cosa es lo que puede significar que, como se prevé, la Asamblea General de la ONU vote con una inmensa mayoría una condena a la invasión rusa de Ucrania, con el voto peruano, naturalmente, excepto algunos países que votarán a favor de Rusia. Sabemos en América Latina ciertamente Cuba, pero también Nicaragua y Venezuela, y algunos otros países del mundo. Es probable que China se abstenga una vez más. Pero ¿qué significa que la Asamblea General se pronuncie en un sentido u otro? Bueno, Fernando, como tú bien lo has adelantado, las resoluciones de la Asamblea General no son vinculantes, a diferencia de las resoluciones del Consejo de Seguridad. Por tanto, la resolución que hoy día apruebe la Asamblea Extraordinaria, que ha sido convocada para tal efecto, si bien no va a tener efectos jurídicos, como lo señalaste, sin embargo implican una condena política mundial de la organización máxima, ¿no?, mundial, como es Naciones Unidas, respecto de los acontecimientos y de la invasión ilegal de Rusia en Ucrania. Recordemos que un precedente de esta resolución, que hoy día esperemos se apruebe por mayoría, también se dio el 2014, cuando Rusia invadió y apoyó la secesión de Crimea y de Sebastopol, y lo anexó luego ilegalmente también a su territorio, ¿no? Así que era importante que la organización se pronunciara, sobre todo ante el fracaso del Consejo de Seguridad por el veto ruso. ¿Cuál es el futuro en ese sentido del presidente Vladimir Putin? Hay quienes comparan su futuro con el de Saddam Hussein. Bueno, buenos días, Mabel. Días. Efectivamente, creo que Putin ha terminado por desfigurar completamente su imagen frente al mundo, ¿no? Es decir, presentarse como un invasor, como un violador de territorios, como un agresor internacional, y en ese sentido pues ha cometido sin duda diversos crímenes internacionales que están consagrados en el derecho internacional general. Hemos podido apreciar por las informaciones de Amnistía Internacional, por las informaciones de Naciones Unidas y de la propia población ucraniana, que se están cometiendo crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y por supuesto también el crimen de agresión, que es el más evidente, implicado desde hace 6 o 7 días. Por tanto, esa es la imagen que proyecta hoy en día Putin, la imagen de un criminal internacional que es jefe de un Estado que lamentablemente tiene muchísimo poder militar, poder incluso también nuclear, y que está abusando de ese poder para agredir a un país que simplemente quiere decidir su destino, es decir, ser parte de la Unión Europea o de la OTAN. Fabián, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Con respecto a las negociaciones, a las conversaciones que ya se han iniciado, han habido negociaciones, conversaciones en la frontera, ¿no?, Bielorrusia y Ucrania. Además, se espera para hoy una nueva ronda, ¿no?, de estas conversaciones. ¿Cuál es la perspectiva que usted ve de que a través de estas negociaciones pueda llegarse a acuerdos que permitan, Dios quiera, a muy corto plazo, el cese de las hostilidades? Bueno, el problema, Carlos, de las conversaciones es que llegan siempre a un punto muerto. Y este tiene que ver, por un lado, con Ucrania,
que tiene la imposibilidad de renunciar a territorios que legal y legítimamente le pertenecen, y por tanto es imposible exigirle a un Estado que renuncie a territorios que son suyos. Pero por otro lado, también, dada la invasión rusa y la exposición que ha tenido personalmente el presidente Putin en ella, de retroceder y de desocupar los territorios, digamos, ocupados, sobre todo renunciar a su pretensión de crear este colchón de seguridad en estas repúblicas ficticias, como es la denominada República Popular de Donetsk y República Popular de Lugansk. Entonces, ese es un punto muerto que va a ser muy difícil de levantar. Más aún, insisto, con los avances rusos, que si bien son lentos, se están dando en el campo por la inmensa mayoría de armamento que posee frente a Ucrania. Ahora, yo quisiera saber si no se planteó la misma dificultad para que Ucrania reconozca la pérdida de algunos territorios en el año 2014 y sin embargo se consiguieron los acuerdos de Minsk, que no se aplicaron del todo, pero que tuvieron validez durante los últimos años. Nos lo contesta después de una breve pausa, es la hora de los anunciantes en RPP, después de la cual retomamos nuestra entrevista con Fabián Novak, especialista en relaciones internacionales. Son las 8:18, estamos conversando con el profesor Fabián Novak, que es especialista en Derecho Internacional, al cual en la línea de una pregunta que le había planteado Carlos Villarreal, queríamos que nos explique cómo es que se mantienen negociaciones pese a que en el terreno la guerra parece agravarse, con afectación de poblaciones civiles, y se nos dice una larga columna de blindados rusos que está penetrando a capturar la segunda ciudad del país. ¿Quiénes participan en estas negociaciones y qué experiencia tenemos ya cuando la ocupación de Crimea hace 8 años? Bueno, Fernando, tú mencionaste bien los protocolos de Minsk que fueron negociados entre el 2014 y el 2015. El protocolo 1, 2 y 3. Sin embargo, hay que decir también que estos protocolos en los que asistió tanto Francia como Alemania, de alguna manera no satisfacieron los intereses de ninguna de las dos partes. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque por el lado ucraniano, lo que se establecía lesivamente a sus intereses y a su autonomía y soberanía era que debía conceder una autonomía demasiado amplia en términos constitucionales a estas dos repúblicas, llamémosle ahora, ¿no? La república de facto de Donetsk y Lugansk, dándoles la posibilidad de nombrar a su propia policía, a sus propios jueces y fiscales, e incluso de tener su propio ejército. Y esto con el ánimo de que Rusia pudiera controlar estos dos territorios y poder servir de colchón estratégico. Eso, por supuesto, no era lo más deseable para un país soberano e independiente como es Ucrania. Pero por otro lado, también Putin llega al convencimiento de que eso no es suficiente, y por eso decide finalmente la invasión. Por tanto, ambos al final violan el protocolo de Minsk, pero fundamentalmente inicialmente Rusia, y estos, digamos, han sido desechados. Ahora, hoy en día efectivamente se va a realizar la segunda reunión, hoy día miércoles, la segunda reunión entre Rusia y Ucrania, entre los representantes de Rusia y Ucrania, en la parte, digamos, fronteriza con Bielorrusia, pero hay que recordar que en la primera reunión esta fracasó estrepitosamente porque ambas mantenían los dos puntos que he señalado al comienzo de la entrevista. Va a ser difícil alcanzar un acuerdo, pero lo que es cierto, y tú lo señalas también, y lo ha señalado la Unión Europea, es que es imposible entrar a una fase de negociación con las bombas cayéndole a uno en la cabeza. Es decir, hay un punto de principio, y es que tiene que haber un alto al fuego, crearse una zona de distensión y a partir de ahí abrirse en serio un proceso de conversaciones o de negociación. No es posible una negociación con una pistola en la cabeza. Y mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, también amenaza con más sanciones, además de las que ya se han implantado, esas sanciones económicas, el cierre del espacio aéreo para aerolíneas rusas, y algo que puede parecer simbólico, pero que tiene un efecto en la economía, es la suspensión de los equipos rusos en la FIFA. Es decir, hay toda una serie de medidas que se están tomando y que están afectando a los multimillonarios rusos. Analistas en Europa lo que indican es que cada vez ven más a un Vladimir Putin aislado, ¿no?
que desconoce las consecuencias de sus actos y es más, inclusive lo tildan de paranoico. ¿Esta es una descripción de Occidente o es lo que realmente está sucediendo en Rusia? A ver, creo que la respuesta internacional y unánime que ha habido en relación a la acción ilegal rusa es una reacción sin precedentes. En el caso de Crimea, recordemos, hubo sanciones económicas como las que se han planteado, no todas, en este caso ha habido muchas más, pero adicionalmente había una reacción en todos los frentes, en organismos internacionales, a nivel cultural, a nivel deportivo, etcétera. Y ese cierrafilas que se está produciendo de manera paulatina en todos los ámbitos, ese rechazo ya no solamente al presidente Putin y a lo que está haciendo el Estado ruso, sino incluso al ciudadano ruso que participa en una competencia, creo que va a comenzar a generar una presión social muy fuerte contra el gobierno de Vladimir Putin, en el sentido de señalar que su acción está afectando a todos los ciudadanos rusos, al ciudadano ruso de a pie que vive en la Federación de Rusia, pero incluso al ruso que está en este momento, ¿no?, paseando por el mundo o simplemente tratando de desarrollar una actividad. Hay un rechazo, ¿no?, popular muy fuerte que esta acción ha generado, y esto creo que genera un importante precedente para casos futuros, incluso para otras potencias como China, en caso también plantee una acción similar en el caso de Taiwán. Fabián, ya que Mabel hizo referencia al presidente de los Estados Unidos, él también ha hecho una advertencia muy, muy fuerte, quizás la más fuerte hacia Rusia en muchos años, ¿no? No sabe lo que se viene. Ante esa afirmación, ¿a qué nivel puede llegar, ¿no?, esta serie de sanciones? No sé si se restringirán únicamente a lo económico por parte de los diversos países hacia Rusia. Bueno, como digo, las sanciones en realidad no solamente son económicas. Hay sanciones políticas, diplomáticas, hay sanciones en organismos internacionales de carácter cultural, en federaciones internacionales como la FIFA o la UEFA. Es decir, el rechazo es completo, es total. Y eso es un poco lo que de alguna manera están coordinando cada día. Es decir, cada día vemos cómo la Unión Europea sostiene reuniones en coordinación con Estados Unidos y con Gran Bretaña, el Reino Unido, a efectos de continuar con esta avalancha de sanciones, ¿no?, que de alguna manera generen una presión respecto del gobierno del presidente Putin. ¿Y qué perspectivas hay de apoyo militar de diversos países hacia Ucrania? Bueno, no va a haber una participación de tropas, ya lo ha descartado la OTAN, lo ha reafirmado el día de ayer y también el presidente Biden, pero sí de envío de armamento, ¿no? Hoy día, por ejemplo, se estaba discutiendo en el Parlamento español precisamente eso, ¿no?, debatiendo cómo España, o si España va a entregar armas a Ucrania para que estos se puedan defender. Por tanto, sí va a haber algún tipo de respaldo, de apoyo en armamento, más no en lo que es el envío de tropas, ¿no? Doctor Novak, porque, sí, bueno, quisiera comprender qué nuevas líneas de alianzas y afinidades políticas se abren a partir de esta decisión de Putin, sobre todo en América Latina, porque hemos visto a Brasil mantener una disputa entre el presidente Bolsonaro y su vicepresidente, que es un general retirado, y ocultar difícilmente una simpatía por Putin, supuestamente por respaldo a su soberanía sobre la Amazonía, dicen algunos intérpretes. Y esto de facto coincide con lo que vemos en otros sectores, que hay una coincidencia de algunas corrientes de extrema izquierda totalitaria con extrema derecha, como mostraría el caso de Bolsonaro frente a Moscú. Bueno, efectivamente, ¿no? Lo que ha generado el tema de Rusia en la región es una polarización, no solamente en cuanto a la posición de ciertos países, sino incluso en lo interno, como tú bien señalas. Incluso lo hemos visto en el Perú. El Perú inicialmente tuvo una posición bastante tibia, con una declaración, digamos, poco feliz, y luego, sin embargo, nos unimos a la voz que debía darse, y era una voz de rechazo absoluto frente a la violación del derecho internacional. Entonces, lo que estábamos apreciando a nivel de la región es cómo
dictaduras como la cubana, la nicaragüense, la venezolana se alinean, ¿no?, con la posición de Rusia, pero al mismo tiempo otros países, digamos, que pueden tener algunos rasgos autoritarios, también lo hacen, pero no por las mismas razones o motivaciones, sino más bien por cuestiones ideológicas o por posiciones coincidentes, ¿no?, como la que tú señalas en el caso del Brasil. El caso de México, ¿no? México, siendo además miembro del Consejo de Seguridad, también ha tenido posiciones distintas. Si uno aprecia los discursos de ciertos embajadores mexicanos con el discurso del presidente de México. Entonces, lamentablemente eso se está apreciando y es por una lamentable ideologización frente a algo que no debería tener ideologías, y es la violación del derecho internacional, la cual todos debemos rechazar, de personas de derecha o de izquierda. Es decir, acá no interesa qué ideología tengas tú. Tú no puedes estar de acuerdo con que se maten a civiles, o no puedes estar de acuerdo con que se invada un país que soberanamente quiere decidir sobre su futuro político. Muchas gracias por sus explicaciones, doctor Fabián Nova, que esperemos entonces la intervención del embajador peruano ante la ONU para saber en qué términos el Perú se alinea claramente en la posición que usted ha dicho, rechazo a la violación del derecho internacional y a la invasión violenta de un país cuyas fronteras están reconocidas justamente por la ONU. Muchas gracias y muy buenos días, doctor Fabián